El acercamiento que ella tuvo al mundo de las letras y al mundo de los libros fue a través de sus padres y de su media hermana, pero sustantivamente más a través de su hermana, porque el padre deja la casa a los 3 años. Por lo tanto, quien se hace cargo de la formación de la Lucila Godoy, que así se llamaba originalmente, y posteriormente Gabriela Mistral, fue su hermana. Causaba algo, una impresión como de un trueno, un relámpago que aparecía y que era como algo de otro mundo, sacado de otro mundo. En realidad, Gabriela Mistral vino a México en 2 ocasiones. Una primera visita a México la hizo durante el periodo de Álvaro Obregón, en la década de los 20, al principio de la década de los 20. Y la última vez viene el año 48, ya consagrada. Y todos describen a una mujer que vestía de manera muy sencilla, casi siempre un traje de 2 piezas, color marengo. Bueno, la importancia de la presencia de Gabriela Mistral es inmensa. De aquí parte hacia Jalapa, primero parte hacia Fortín, Córdoba y Orizaba. La mística de Gabriela Mistral puede reconocerse todavía en estas aulas. Tenía, como todo ser humano, sus contrastes y era de alguna manera igual bien seriota a veces y bien distante, pero siempre muy amable y fraternal. El maíz del Anahuac, el maíz de olas fieles. Cuando visitaba escuelas, por lo regular, tomaba a su cargo algunas clases e impartía algunas clases. Podemos imaginarla hablándoles de historia a los niños, hablándoles de alguna clase de literatura, contándoles algunos cuentos, porque ese era el carácter de Gabriela Mistral. Partió a los 15 años haciendo clases como ayudante de escuela, como ayudante de profesora, a los 15 años. Y terminó a los 32 años siendo directora fundadora de uno de los liceos más importantes de Santiago de Chile. Siempre preocupada por la unión de los pueblos de América. Fue un personaje que cultivó hondamente el humanismo y que se desempeñó realmente en varias actividades. Dentro de estas temáticas, dentro de la poesía, pues era una poesía que iba hacia la sensibilización con aquellos elementos de la realidad latinoamericana. Gabriela, a pesar de todo, navegó contracorriente. La infancia de Gabriela transcurre en el Valle de Elqui, que es un lugar de la zona de los valles transversales de Chile, ubicado más o menos a 500 kilómetros de la zona central, es decir, de Santiago. Gabriela nace en el seno de una familia de clase muy modesta, de padre profesor rural y de madre costurera, y su media hermana, que era también maestra rural. A través de su hermana recibió las primeras lecturas, las primeras enseñanzas, aprendió a escribir y a leer con ella, bajo los cuidados y bajo, digamos, la asesoría de ella. Por lo tanto, si hay alguien que pudo acercarla o que la pudo haber acercado a la literatura en general, fue su media hermana, Melina Molina. Oh dulce Lucila, que en días amargos piadosos los cielos te vieron nacer. Quizás te reserve para ti, hija mía, el bien que a tus padres no quiso ceder. Fue maestra y también fue poeta, pero aparte de ser poeta, ya más adulta, se convirtió en una humanista, en una mujer que reflexionó sobre diversos puntos que le tocó vivir y ocurrir en su vida. Es decir, mientras enseñaba recorriendo todo Chile, se preocupó del tema de la educación, de la igualdad entre los sexos. Y que tienen que ver por la paz,
que tienen que ver con la protección de los niños, que tienen que ver con la protección de las mujeres y que tienen que ver con el impulso a la educación. Esos son los tres, la triangulación, por decir así, la trinidad de causas por las cuales ella movilizó su quehacer pedagógico y poético. Mujeres, niños y pueblos originarios. Propiciaba siempre que el tema educativo estuviera presente en las políticas en donde ella como diplomática se encontraba, en los países donde ella como diplomática se encontraba. El objetivo de la primera visita de Gabriela Mistral a México fue a raíz de una invitación que realiza el ministro de Educación de ese entonces, José Vasconcelos. ¿Cómo le llegó a oídos de Vasconcelos? A través de González Martínez, que era el ministro de la época, embajador de México en Chile, que también era poeta. Y ya le habían hablado de Gabriela Mistral, que Mistral era poeta y profesora. Y gracias a eso Vasconcelos fue muy bien influenciado y pudo pensar en Gabriela Mistral. Y estuvo muy ligada con las actividades de Vasconcelos en la Secretaría de Educación, las jornadas vasconcelianas, y conoció un México distinto. Era un México que salía de la revolución que conocemos de 1910, es lo que conocemos el periodo post-revolucionario, en donde comienza a reestructurarse el país y su gobierno y su sociedad en función de las propuestas y metas que se habían venido esgrimiendo desde que Francisco I. Madero se levanta en armas. Gabriela Mistral fue sorprendida con esta invitación a México porque ella no se sentía de alguna manera lo suficientemente capaz, habiendo tantos intelectuales en Chile que eran muy superiores a ella, según lo que se decía. Por lo tanto, Gabriela Mistral en ese primer periplo por México, pues entra en contacto con las culturas indígenas, entra en contacto con los maestros rurales, con la promoción de la educación rural, al énfasis que se le da a la educación rural en ese entonces. Sobre todo era la brecha, ¿no? Había una brecha educativa no solo en México, sino que a nivel latinoamericano en cuanto al campo y la ciudad. Entonces, en la ciudad había acceso a educación, habían escuelas, y en el campo no las habían, no estaba ni la infraestructura para hacer clases, ni tampoco estaban los profesionales para hacerlo. Entonces de ahí nace esta idea de las misiones educativas que se trasladan con estos equipos transdisciplinarios, intradisciplinarios a las zonas rurales para poder acoger las necesidades contextuales educativas de esos lugares. Recordemos que José Vasconcelos lanza una campaña también de alfabetización y que lleva bibliotecas itinerantes por el mundo rural mexicano. Entonces Gabriela Mistral está ahí detrás escribiendo obras de texto para las escuelas que se están fundando, obras de literatura para estas bibliotecas ambulantes, opina sobre las mejores posibilidades en que los maestros que se están insertando en el nuevo orden postrevolucionario pues puedan ejercer su labor. Un artículo el 54 que se llama Imagen en la escuela cuenta con su peculiar estilo cómo en el transcurso de unos meses esto surgió efecto y logró alfabetizarse a cantidad de campesinos, de pueblos originarios, en el caso de México. Cuando vino a México, la verdad es que la idea que tenía Vasconcelos era que se quedara en el antiguo DF, ¿no es cierto?, que es Ciudad de México. Pero ella lo primero que le dijo a él fue: yo quisiera que usted, ministro, me ayudara a salir de México porque mi salud no me permite estar por la altura allí. Y yo me siento mucho más cómoda trabajando en el mundo rural, porque ella provenía de un mundo rural. Entonces, y efectivamente comprobó que lo que hizo por México en la ruralidad fue mucho más potente que lo que pudo haber hecho en México. Recorrió buena parte del país junto a Palma Guillén, la asistente que le entregó precisamente Vasconcelos para que le ayudara en todos los servicios. Y recorrió ciudades, pueblos, pero sobre todo el mundo rural, donde fue instalando bibliotecas rurales para niños y también dando conferencias a los maestros que estaban en esos lugares. Cuando Gabriela Mistral termina su misión, a estos gobiernos revolucionarios de la época les gustaba la masividad. Entonces organizaron en las plazas
lecturas de sus poemas en los cuales 500, 600 niños recitaban los poemas de Mistral de memoria. El Anahuac lo ensanchan maizales que crecen. La tierra, por divina, parece que la vuelen. En la luz solo existen eternidades verdes, remada de esplendores que bajan y que ascienden. Las sierras madres pasan su pasión vehemente. El indio que los cruza como que no parece, maizal hasta donde lo postrero emblanquece y México se acaba donde el maíz se muere. Y la segunda visita, que es la visita que hace hacia finales de los 40, encuentra un México distinto. Ya no es el México posrevolucionario, sino es el México que corresponde a la presidencia de Miguel Alemán Valdés. Es el México en el que las armas se han dejado de lado y se ha tomado un proyecto de desarrollo de infraestructuras, materiales, de apoyo a una serie de sectores que habían interesado mucho a los revolucionarios, como el sector eléctrico, ¿verdad? El sector de petróleos y nuevos sectores que, de acuerdo a la visión que se tenía en ese momento, había que desarrollar, como sería el turismo, ¿no? En este escenario porteño tan característico como lo es el Hotel Mocambo, estuvo hospedada Gabriela Mistral en 2 periodos. Ella llega en 1948, a finales del 48, se queda aquí un par de meses y de aquí se va a trasladar a Jalapa, pero llega a este Hotel Mocambo, invitada por Miguel Alemán, ya presidente de la República. Y se encuentra en un espacio arquitectónico muy reconocido en ese momento, muy distinguido para la sociedad porteña y que en un momento dado refleja esta intención del gobierno en funciones de impulsar el turismo. Este Hotel Mocambo, a donde se quedó Gabriela Mistral, en realidad es el producto de una inversión hecha de capital español hecho en México, pero al mismo tiempo es un diseño arquitectónico de 2 arquitectos valencianos que son exiliados de España, vienen un poco por ser republicanos, que pudieran ser Martín y Segarra. Esta nueva visita se circunscribe, aunque de manera más geográficamente más limitada, se circunscribe al estado de Veracruz, porque por razones de salud ella ya no puede viajar a la Ciudad de México y entonces se radica en el puerto de Veracruz. Pero en el puerto de Veracruz sigue realizando su labor diplomática como diplomática de su gobierno de Chile. También se involucra con los intelectuales mexicanos de esa época, a los cuales pues, ella conocía muy bien, realiza precisamente como invitada del gobierno de Miguel Alemán, realiza una serie de obras quizá más simbólicas, quizá ya no con una presencia por la edad y por sus condiciones de salud, ya no tan, digamos, física dentro de los ámbitos educativos, pero sí era una invitada muy especial. Esas dos personalidades, la que llega al 22 con la del 48, son 2 mujeres muy distintas. México lo que provocó fue proyectarla en su carrera internacional y colaboró para que eso pasara. Por lo tanto, cuando llega el año 48, llega con un respaldo planetario prácticamente. Luego de haber ganado el premio Nobel,
a instalarse en una residencia en Veracruz. Al finalizar su colaboración en México, se trasladó a algunos países europeos y los Estados Unidos. Más tarde, hacia 1926, se incorporó como la secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones. Bajo la invitación del presidente Miguel Alemán Valdés y a sugerencia del secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, Mistral regresó a México y permaneció entre 1948 a 1950 en calidad de cónsul vitalicia de Chile. En esta época, dictó conferencias sobre diversos temas y estrechó relaciones entre su país y el nuestro. Además de los círculos intelectuales, se vinculó con amplios sectores de la sociedad, lo que caracterizó a su segunda visita en tierras mexicanas, pero sobre todo a las veracruzanas. El 30 de noviembre de 1948, salió de Mérida por vía aérea y llegó al puerto de Veracruz el mismo día, y se instaló en el Hotel Mocambo, para posteriormente salir rumbo a la población de Fortín de las Flores. Se instaló en el Hotel Ruiz Galindo, donde fue recibida por su dueño, Antonio Ruiz Galindo. Ahí la visitaron algunas amistades como el historiador Salvador Novo y la diplomática mexicana Amalia de Castillo Ledón. Me encuentro en el Jardín de Niños Gabriela Mistral, en la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. A mis espaldas se encuentra una placa conmemorativa que da cuenta precisamente de los aniversarios, de las celebraciones que se han hecho precisamente no solo porque el nombre de este Jardín de Niños lleve el de Gabriela Mistral, sino por haber sido Gabriela Mistral misma quien en enero de 1949 inauguró este Jardín de Niños. Tal vez uno de los pocos planteles educativos que la misma Gabriela Mistral haya inaugurado y que llevan su nombre. Suele reconocerse simplemente como poetisa, pero también fue una diplomática muy activa y una persona que se interesó muchísimo en dos aspectos fundamentales: la educación de los niños y las niñas, y también en la relación con el medio rural y con los grandes sectores populares. El profesor Rubén Vizcaíno, quien la acompañó en parte de su recorrido, relata: ella era austera consigo misma, cálida con los demás, siempre peinada a lo garzón, su mirada impregnada como de una sabiduría antigua y poderosa. No comía carnes rojas, solo frutas y verduras de la estación con alguna carne blanca, y todos los mariscos posibles, en especial el abulón, o loco, como lo nombran en Chile. Le gustaba el café y el sabor del vino dulce. Llegaba mucha gente y ella escuchaba y hablaba en forma incansable. Le gustaba contar cuentos, a veces lo hacía hasta altas horas de la madrugada, inundando de magia al oyente, y ella fumando cigarrillo tras cigarrillo. Fumaba hasta que ya no le quedaba más que ceniza en sus dedos. América, América, todo por ella, porque nos vendrá de ella desdicha o bien. Somos aún México, Venezuela, Chile, el azteca español, el quechua español, el araucano español, pero seremos mañana, cuando la desgracia
nos haga crujir entre su dura quijada un solo dolor y no más que un anhelo. Maestro, enseña en tu clase el sueño de Bolívar, el vidente primero, clávalo en el alma de tus discípulos con agudo garfio de convencimiento, divulga la América, su Bello, su Sarmiento, su Lastarria, su Martí. No seas un ebrio de Europa, un embriagado de lo lejano, por lejano extraño, y además caduco, de hermosa caduquez fatal. Describe tu América, haz amar la luminosa meseta mexicana, la verde estepa de Venezuela, la negra selva austral. Dilo de toda tu América. Di cómo se canta en la pampa argentina, cómo se arranca la perla en el Caribe, cómo se puebla de blancos la Patagonia. Ya en la ciudad de Veracruz, se ofreció una fiesta folclórica en su honor en el local de la Unión de Carretilleros que ofreció el ayuntamiento de la ciudad. Para el día 18 dictó su segunda conferencia en la Biblioteca del Pueblo que había suspendido días antes. A este evento acudió el doctor Gabriel Garzón Cosa, rector de la Universidad Veracruzana, en representación del Ejecutivo Estatal. Ella estaba todo el tiempo escribiendo o corrigiendo lo escrito, dice el profesor vizcaíno. No le gustaba escribir en cuarto cerrado. Cuando despertaba, lo primero que hacía era pedir que se abrieran todas las ventanas y puertas, y yo así lo hacía. En esos días escribí un texto de su obra mexicana que en lo personal me parece fundamental en su labor, La palabra maldita. Su defensa a los intelectuales que por haber firmado la famosa Declaración de Estocolmo contra la Guerra Fría, sufrían la persecución de sus gobiernos. De regreso a Veracruz a finales de noviembre de 1949, no detiene su incansable actividad. El 20 de noviembre asistió a una ceremonia de premios a maestros con más de 25 años de servicio en el Teatro Principal, con la presencia del gobernador Ángel Carvajal y el presidente municipal Marcelino Tuero Molina. En diciembre inauguró la Biblioteca Miguel Alemán en Cosamaloapan, Veracruz. Nos encontramos en la Casa de Cultura Profesora Aurora Ferat de Zamacona, en la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz. Dentro de esta Casa de Cultura se encuentran las instalaciones de la Biblioteca Municipal de la misma ciudad. La importancia de esta biblioteca estriba en que el 8 de diciembre de 1949, la Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, visitó e inauguró estas instalaciones, acompañada de diversas personalidades de la época. Cosamaloapan era un punto importante en 1949, porque estaba dentro del gran proyecto del gobierno de Miguel Alemán, que impulsaba el desarrollo de la cuenca del Papaloapan. Desde 1946 se había llevado a cabo una serie de obras públicas que tenían que ver con la contención del río Papaloapan, evitar sus inundaciones, pero este proyecto iba más allá. Se trataba de algo más integral en el cual se incluía no solo las contenciones de las inundaciones, sino también tenían que ver el mejoramiento de las condiciones de vida. Por eso la inauguración de esta biblioteca, y por eso también, aprovechando la visita, la estancia de Gabriela Mistral en el puerto de Veracruz, pues se decidió que ella podía ser el huésped muy distinguido que inaugurara estas instalaciones. En 1946, cuando Miguel Alemán llega al poder en México, el índice de analfabetismo era muy grande, era alarmante. No se habían alcanzado las metas que desde el término de la Revolución los gobiernos se habían propuesto. Gabriela Mistral se interesó mucho porque todas las actividades públicas tuvieran una relación con el ramo educativo.
Así tenemos, por ejemplo, que en el puerto de Veracruz asistía, incluso dio clases en la escuela primaria Federico Froebel, dio clases a alumnas de tercero o cuarto año de primaria y era impulsora de la lectura, sobre todo de la poesía. Y por eso, pues su presencia en la inauguración de una biblioteca en una población que aparentemente estaba pues aislada de muchas otras partes del país, pues era significativa, porque representaba ese interés del gobierno mexicano por llevar la lectura a todos los habitantes, y el de Gabriela Mistral por propiciar esos esfuerzos desde su ámbito diplomático y con el ánimo de que era un premio Nobel, que había ganado el premio Nobel, pues de literatura, era la primera latinoamericana que lo ganaba. Bueno, pues era consustancial a sus tareas la promoción de la cultura, de la literatura y de todo lo que tuviera que ver con la educación. Luego que desfilamos en el carnaval, decidió que saliéramos a andar simplemente entre la gente que vivía el carnaval, y que en Veracruz es una locura. En la fiesta callejera se quedaba a ratos extasiada, viendo cómo se divertía la gente. Alguien le había regalado un gran manojo de globos con helio, y ella, en un acto muy gracioso, se los ató a su cinturón, y no se los quitó. Así caminó entre las personas, envuelta en globos. Era impresionante ver cómo entre el jolgorio popular todo el mundo le hacía camino. Naturalmente todos la reconocían y de inmediato la aplaudían. En Veracruz, esos días, todos hablaban de ella. Era la estrella del carnaval. Todos gritaban en la calle su nombre al verla pasar, pero nadie la molestaba. La única vez que vi lágrimas en sus ojos fue cuando una comitiva del carnaval llegó a saludarla a Mocambo en una carroza en que iban varias maestras del estado, recitando sus poemas, y niños cantando sus rondas, lo que la emocionó mucho. Le gustaba ver de noche los barcos iluminados mecerse en el mar, pero ella se decía de tierra adentro. Acariciaba los árboles. Le gustaban todas las plantas, pero en especial los árboles. En ocasiones la sacaba en el carro y, guiados por ella, nos enseñaba las calles de los alrededores del puerto. Cierto día me pidió enfilar por una gran arboleda y dijo: ¿Saben que en la época de Vasconcelos yo acompañé a los niños de Veracruz para que sembraran estos árboles? En esos años eran solo una ramita. Y ahora, ¡qué fuertes se ven! A lo largo del año de 1950 se consignan pocas actividades de Gabriela Mistral en Veracruz, o tal vez menos de las que participó en el año anterior. Finalmente, el 2 de diciembre de 1950, partió en el barco petrolero Azcapotzalco rumbo a Tampico, donde inició su viaje hacia el norte del continente por la costa del Golfo de regreso a Nueva York. Anoche, 2 de diciembre, a las 20 horas, salió de este puerto por vía marítima la excelsa poeta chilena Gabriela Mistral, que fue huésped distinguidísima de nuestro país durante 2 años. Al partir de Veracruz a bordo del barco petrolero Azcapotzalco, reiteró su cálido y emotivo y hondo afecto hacia México, para su pueblo enérgico, constructor, alegre, despejado de inquietudes, para sus indios admirables, que han expresado siempre las mejores virtudes. En costa lejana y en mar de pasión, dijimos adioses sin decir adiós. No fue verdad la alucinación, ni tú la creíste, ni la creo yo. Y es cierto, y no es cierto, como en la canción, que yendo hacia el sur diciendo iba yo, vamos hacia el mar que devora el sol. Y yendo hacia el norte decía tu voz, vamos a ver juntos donde se hace el sol. A pesar de las dificultades de la vida,
fue completamente humana con los demás y comprometida con las mujeres, sobre todo con los grupos de las mujeres, el mujerío, los niños, la infancia, los pueblos originarios. Y esta faceta quizá que no se conoce mucho de su vida íntima, que ella mantuvo siempre en reserva, pero en la cual hay escritores también, por ejemplo uno que vivió con ella en Francia, que decían que tenía su carácter, que por ejemplo si tenía que decir algo lo iba a decir y lo iba a decir directamente, sin problema, no se guardaba mucho y ese mismo ser directo le causó muchos problemas a lo largo de su vida. Sin embargo, ella nunca abandonó eso y siempre fue muy honesta. Tuvo una preocupación por los grandes temas en general de lo que pasaba en la sociedad de la época y de lo que pasaba en la región, y hablo de región como continente, ¿no? Por lo tanto, hizo un doble trabajo. Fue profesora, pero también fue poeta. Ojo, profesora sin haber estudiado jamás en una escuela normal y sin haber pasado jamás por una universidad. Carolina Mistral fue completamente autodidacta. Por lo tanto, eso es un tema que también provocó grandes conflictos en su vida personal, porque una buena parte del gremio de profesores en Chile la acusó de ser una advenediza, de una persona, de la intrusa, que se metió en un campo que no le debía ser propio porque no había estudiado pedagogía. Sin embargo, Carolina Mistral pudo demostrar que era más profesora que todas las profesoras universitarias y normalistas. Esto constituye en esencia el legado de Gabriela Mistral, pero yo creo que algo que también caracteriza al personaje y que también es una parte de su legado es esta gran fuerza de misticismo humanista que siempre cultivó y que siempre con la que cautivó a las diferentes personas, a los diferentes personajes y a los diferentes estratos sociales con los cuales convivió. El legado que podría haber dejado tanto aquí en el puerto como en las otras poblaciones y en su contacto con las sociedades del momento, las que están en Orizaba, Córdoba, Jalapa, la misma porteña, tiene que ver con haber difundido aquello que le preocupaba. Ella se enfrentó a la educación tal vez con la vocación más grande, que es de verdad el amor hacia los niños, el amor hacia las niñas y por otro lado la pasión de enseñar, que de alguna manera fue la que la convirtió en lo que muchos vinieron a llamar años después como la maestra de América, ¿no? Y ha marcado muy bien sus inquietudes, que difunde a través de conferencias, a través de charlas, a través de su contacto con una serie de personajes. Jamás fue doblegada, jamás. Es adentrarse en esa realidad que ella conocía muy bien del México rural y el afán de que estas poblaciones salieran adelante, y el instrumento para que ellas salieran adelante según su pensamiento pues era el acceso a la cultura universal a través de los libros.